Amém, amém. Boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito Amén. bem-vindos Buenas a mais noches, uma live hermanos. de Sean quinta-feira todos do muy nosso amado irmão bienvenidos Pedro a una Camilo. live Está más aí com os con convidados para nuestro nos amado ajudar hermano a entrar Pedro mais na palavra, para desfrutar desse ayudarnos rio de água en viva. la palabra, Amém, irmão Pedro? Tudo bem? Boa disfrutar de noite. este río de agua viva. Amém, boa Amén, noite. hermano Pedro. Boa Buenas noite, noches. Hélio. Você está Buenas noches. estreando aí para Buenas nos noches, ajudar Elio. moderando Usted essa live. está estrenando, perfeccionándose Temos dois para convidados ayudarnos en que moderar este estiveram live, ser modelador de este conosco live. no final de semana, né, Tenemos dos em São invitados que Paulo, estuvieron con e nosotros el fin de está semana aí o en San irmão Pablo. Valmor de Inhandeara, ali da Está região, ahí ali el perto de São hermano José do Rio Balmón Preto, de e Nandeara, de la também región Henrique Barbosa, cerca de San José del Río que Preto. estava nos ajudando También no PAC, que Enrique agora está em Barbosa, Guarulhos, né? que Chefiando a nos estaba equipe. ayudando en el PAC y Ambos têm ahora muita está coisa para en nos contar, além, Guarulhos né, do que o senhor con un falou equipo conosco no final de y semana ambos tienen em muchas São cosas para Paulo. contarnos. Eu vou começar com o Más Valmor, allá de lo que el Señor habló con nosotros este fin de semana en porque San Pablo, ele voy a liderou uma comenzar con equipe Balmón, da região dele para o porque CIAP él em São Paulo, em lideró Jundiaí, un né? equipo CIAP en São su Paulo, em región Jundiaí, para e el que CEPEP é en um San modelo que Pablo, en nós queremos Jundiaí, apresentar para antes de que todos os existiese el irmãos, CEPEP todas en as Jundiaí, igrejas. É y es un importante modelo nós que queremos presentar a levarmos os todos irmãos los das hermanos y a todas las igrejas para iglesias. passar um final de semana Importante que no nosotros CIAP, llevemos principalmente a los aqueles que não hermanos têm de muito las iglesias contato, né, a pasar un com a fin de pregação do semana Evangelho, en el as CEPEP, suas, principalmente a e aquellos que também no não tienen têm mucho muita contacto oportunidade de con la contatar as pessoas predicación de del fora, Evangelio, las ver, né, calles, como a palavra faz y o seu también no tienen trabalho, mucha oportunidad de faz contactar personas milagres, afuera né, e y ver situações cómo la palabra hace su extraordinárias, né, trabajo, acontecem, hace e milagros graças ao Senhor que, né, en vieram situaciones um grupo bom extraordinarias. de irmãos ali da Ellas região, suceden de y gracias Inhandeara, al Señor e também, né, que e também vinieron un nós, grupo muy bueno de los hermanos de paralelamente, esa nós región, levamos também a de visita. Ñandeara, Aliás, y todo final de entonces semana agora que también foi em São nosotros Paulo, os paralelamente irmãos tuvimos estão la visita vindo, né, todo el nesses fin de essas semana. semanas Ahora que yo estoy en San mais Pablo, perto, los né? hermanos están E nós tivemos aí os viniendo de irmãos todas las também, regiones más cerca desde Curitiba, y Ribeirão nosotros Preto, tuvimos a los e hermanos todas as regiões mais desde próximas que Curitiba, Ribeirão frequentemente Preto já vêm, y né? todas las Então regiones más foi cerca que muito, está sendo cada frecuentemente vez mais muito vienen aquí a San confortável Pablo. nossa comunhão na Entonces palavra. está Eu vou siendo deixar o cada vez Valmor, né, más falar um muy pouco, porque é um disfrutable pouco de nuestra água na comunión y la boca, né, palabra. Entonces voy a dejar das que Balmón pessoas que hable un como é poco bom levar irmãos e para irmãs colocar un ao poco de CIAP agua en la e eles boca de vão las aprender personas para que realmente vean cómo como es bueno fazer traer a hermanos y imersão, o que hermanas é a al imersão, CEPEP e y também ellos o que aprenderán acontece nas realmente suas pregação do cómo hacer la Evangelho, inmersión, qué es la reportagem, inmersión, né, muita y coisa, también tendrán né, contactos en las calles a talvez través de la nunca tenham predicación del visto, Evangelio y e predicación del isso vai mudar Evangelio. a vida dos nossos irmãos e Muchas irmãs ali das cosas igrejas, tal vez e nunca hayan principalmente visto, aqueles que fazem y serviços esto internos de cambiará la forma vida de nuestros excessiva ao hermanos y Senhor, hermanas de mas las são iglesias, serviços que principalmente não têm aquellos contato, não que têm hacen los pessoas servicios internos, aunque novas, sirvan al pessoas lá Señor, fora de pero son apacentamento, servicios que no tienen contacto vender, con las né? personas E é nuevas muito ahí importante afuera. esse momento No no tienen CIAP. experiencia de Vamos, apacentamiento, de conta pra hacer ven y gente como é que ve. foi. Es muy importante este momento en el CEPEP. Entonces, Amén, hermano Balmor, Pedro, Enrique, cuéntanos cómo fue y los ahí. demás hermanos que nos están viendo. Este final de semana fue muy intenso, muy provechoso, productivo para la iglesia, para nuestra región. Estamos cerca de 700 kilómetros de San Pablo, de la región paulista. Este fin de semana estuvimos en 7 iglesias, varios lugares, Tanapi, Pirigüí, varias ciudades, ciudades pequeñas de nuestra región. Es muy peculiar, tenemos alrededor de 10 iglesias menores y nuestro objetivo fue justamente llevar a estos hermanos que están más distantes de la estancia, de la capital,
donde el hermano Pedro siempre está, llevarlos a ellos a experimentar las herramientas que el Señor nos ha hablado. Y de hecho, los hermanos fueron y probaron. Tuvimos 38 hermanos ahí en el CPEP, TCI de todas las ciudades, desde niños hasta hermanos mayores, adultos. Y todos pudieron experimentar desde la inmersión en la palabra, muchos gritos de guerra. Hay una hermana nueva que se está reuniendo con nosotros apenas unos meses. Ella es una persona muy activa, alegre. Ella quedó muy impresionada y encantada con el grito de guerra. Pues hicimos bastante, los hermanos estuvieron alegres, se mezclaron, inmersión en la palabra. Después salimos al colportaje. Fue una experiencia muy completa donde probamos todas las herramientas. Es muy interesante que fue un día muy lluvioso este sábado. Nosotros estuvimos hasta la noche y llegamos solamente para dormir. Y al otro día, cuando salimos, el hermano Jonas habló una frase que dijo, estaba lloviendo. Entonces el hermano dijo, repita conmigo, no está lloviendo. Y ahí varios hermanos repitieron y salimos con la lluvia. Cuando llegamos a los lugares de colportaje, fue algo así impresionante. Muchos hermanos comentaron esto, viendo las señales del Señor. No podemos ver gigantes. Tenemos que apuntar a la palabra que el Señor nos está hablando. No así con liviandad. Hicimos el colportaje en los lugares que fuimos, oramos por las personas, recibimos no, pero también varios sí. Pasamos varios libros. Yo me sentí como un colportor dinámico. Así, me sentí muy animado, encorajado. Y los hermanos que fueron, que no conocían el CP, tampoco conocían el lugar de reunión en la iglesia de San Pablo, también estuvieron muy emocionados. Vieron que es posible practicar todo esto en sus ciudades. Por más pequeñas que sean sus ciudades, es posible practicar esto con mucha tranquilidad. Y ahí tuvimos una experiencia porque después del almuerzo, nosotros salimos a hacer un ven y ve a un lugar cerca del CP. Todos no fueron. Estuvimos ahí en la puerta de un mercado menor, abordando personas para intentar hacer una reunión en la casa de alguna persona que pasara por ahí. Y nosotros alcanzamos a hacerlo en 2 casas. Una persona pasó por ahí y oramos por ella. Ofrecimos ir a la casa de ella, hacer una pequeña reunión en su casa y ella aceptó. Entró en la van, la llevamos hasta su casa, su marido estaba allá. Oramos por una pequeña reunión con inmersión, un punto. Otro equipo que fue a otro lugar, que fue abordada también en la calle. El esposo estaba enfermo. Entonces nosotros tuvimos varios tipos de experiencias con las herramientas, gritos de guerra, colportaje, ven y ve, inmersión en la palabra. Y el domingo fuimos a San Pablo. Queríamos pegar todo el paquete completo. Ahí disfrutamos de una maravillosa reunión, comunión en la palabra, después del almuerzo. Hermano, por más que yo me esfuerce por transmitir el sentimiento de lo que vivimos, de lo que esto produjo en cuanto a lo productivo en las iglesias de la región, es difícil. Ahí se daba el aspecto de que muchos hermanos habían resucitado, porque esto produjo una energía, un entusiasmo entre los hermanos, al punto de que todo el mundo quedó acoplado, encorajado. Los hermanos se despidieron. En fin, los quiero animar a todas las iglesias y en especial a aquellas más distantes, aquellas más pequeñas, que tal vez no tienen tanta oportunidad de ir un fin de semana.
Vaya para el CP, pase un fin de semana allá, lleve lo máximo de hermanos que pueda. Usted y su iglesia y su región va a tener mucho beneficio. Vale la pena. Tanto es que tuve una hermana y un hermano que dijo, vamos a marcar la próxima de aquí a 6 meses. Além de tantas riquezas, né, desse final de semana Comenté que os con irmãos Balmón que tiveram a oportunidade, además de muchas las riquezas que hemos tenido este fin de semana y que los hermanos tuvieron la oportunidad de entrar, especialmente cuando usted sale, aunque sea poco el tiempo, y usted sale a hacer el TCI, hace Operación Veribé. Es impresionante cómo debe ser una experiencia muy fuerte para quien nunca participó en un Benibé. Y la persona extraña abrir su casa y permitir que la reunión se hecha en su casa. Y su marido también estaba ahí y recibió la reunión en su casa. Esas son cosas extraordinarias que solo el Espíritu puede hacer. Una experiencia de esa nos deja marcados por el resto de nuestra vida y ve que esta obra es del Espíritu Santo, que es el que hace la obra, que hace estas cosas maravillosas que nosotros los hombres no podemos hacer. Ahora vamos a presentar a Enrique. Enrique, usted hable especialmente del resultado de emancipación que andamos haciendo en la región metropolitana de São Paulo. Quiero decir que usted haga una ilustración para aquellos que nos acompañan. Este tipo de emancipación está sucediendo en toda la tierra, en varios lugares de la tierra. Están usando esta herramienta. Y después de la conferencia internacional, los hermanos realmente fueron diligentes, fueron obedientes y pusieron al TCI a funcionar. Y el TCI funcionando, nosotros podemos emancipar iglesias que por mucho tiempo estas iglesias no crecen y necesitan ayuda. Y gracias al Señor, a través de una pequeña ayuda, un pequeño empujón del TCI y emancipando a las iglesias, ayudando también a la propia iglesia a tener y producir adolescentes y producir sus propios jóvenes y tener su propio TCI, esto ha hecho un gran efecto en la región metropolitana de São Paulo, que es representativo de varias regiones de la tierra. Pero quiero decirles que así que emancipamos una iglesia, como en el ABC Paulista, hicimos una conferencia de San Bernardo de los Campos, y entonces nosotros emancipamos las iglesias del ABC, Santo André, San Bernardo, de San Caetano, y luego los hermanos de Santo André ya alquilaron una casa y ya tienen casa de colportores y pusieron un equipo de colportores ahí para que actúen. Y entonces, si no hay un equipo de colportores, no se hay secuencia de la emancipación. Por eso es necesario tener esto para desenvolver toda la región. Después fuimos para Guarulhos y hicimos lo mismo. Y ahora Guarulhos, ellos reformaron su local de reunión para tener una casa de colportores. Y Enrique fue enviado allí. Enrique se casó con una buena hermana y este matrimonio con un equipo fue a vivir en Guarulhos, y así varias iglesias de esta región, sin hablar del Valle de Paraíba, de la región Sorocabana, y también estamos yendo para Barueri, Osasco. Muchas cosas están sucediendo, pero yo quiero usar este caso de Enrique para mostrar como ejemplo cómo esto funciona. Ellos fueron en dirección a Itacoaxetuba, descendiendo a Suzano, en Mogi das Cruzes, y muchas iglesias que necesitaban de ayuda y fueron reavivadas. Entonces, miren cómo es importante este trabajo, emancipando una iglesia, y entonces ahí se comienza a funcionar una casa de colportores que pueden también abrigar a los adolescentes y hacer un trabajo más fuerte con el TCI, alcanzando otras ciudades, emancipando otras ciudades. Enrique, cuéntanos un poco cuál fue la experiencia ahí. Oh, Señor Jesús, maravilloso, hermano Pedro. Realmente desde que
desde que tuvimos esta dirección de la conferencia, en la conferencia para abrir la casa de consultores, hemos visto la bendición de Dios. Y donde está la bendición de Dios, todo prospera. Yo me agarré a esta palabra. En un comienzo fue con timidez, más perseveramos en el Señor. Y ahí la iglesia en Guarulhos comenzó a acoplarse más cerca de la palabra. Asimismo, las reuniones, las lives, que yo creo que esto es el punto principal, porque sin la palabra no podemos alcanzar a hacer nada. Las cosas comienzan a pasar, a acontecer. Cuando el hermano Pedro dijo que debíamos derribar esta frontera. Entonces, ahora vemos que estas microrregiones pueden ser ayudadas y fortalecidas unas a las otras. Ahí comenzamos en Guarulhos y luego fuimos a Iguaquecetuba. Los hermanos salen de las ciudades y van a otras ciudades donde está aconteciendo el TCI. En esta misma Iguaquecetuba, Suzano, y en la región este de San Pablo y en la región norte. Los hermanos han cooperado con nosotros. Después que fuimos a Iguaquecetuba y esta última semana estuvimos en Mogi de las Cruces. Resumiendo para los hermanos, vamos de una semana a otra percibiendo lo que debemos ajustar, mejorar, teniendo cuidado de las casas de adolescentes. Y gracias al Señor, hemos tenido una experiencia con un adolescente en Iguaquecetuba. Este hermano se estaba enfriando un poco y él pidió ayuda para nosotros. Ahí identificamos que habían capitanes que podían ayudar a estos adolescentes. Entonces, estos hermanos durmieron este fin de semana ahí en Mogi de las Cruces. Ahí los adolescentes ya tienen el movimiento en la semana y principalmente el día viernes preparándose para el sábado para acompañar la live, para estar enfocados en el grito de guerra, porque la energía de los adolescentes es fundamental. Ellos, de hecho, son los que colocan el fuego. Señor Jesús. Y ahí pedimos ayuda a la iglesia en San Pablo con los carros para capitanes y adolescentes para que cooperaran, porque el número era grande de adolescentes. Fueron un total de 92 hermanos para este fin de semana para Mogi de las Cruces. Acompañamos la live con los adolescentes y gritos de guerra, muchos gritos de guerra, y reforzando el sentimiento que el hermano nos trajo en la live. Encorajamos a los hermanos a salir al colportaje. Fue con esa misma experiencia del día lluvioso, no estuvimos preocupados, mas ahí disfrutamos la palabra de toda la semana. Nosotros necesitamos tratar con estas cosas. De hecho, tener experiencia. Y lo que nos ayuda a esto es estar cerca de la palabra, perseverar y seguir al Señor. Entonces, hablamos, no hay lluvia. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Hay suficientes carros. Si necesitamos un lugar, y era un lugar cubierto, era solamente liberar los equipos y la lluvia se acabó. Oh, Señor Jesús. Estamos muy encorajados para ir y predicar el evangelio. Inclusive hubo un equipo que los tiene para logística. Solo que había tantos hermanos que no había colportores suficientes para estar en todos los equipos. Entonces tuvimos que salir un equipo con colportor y batió la meta. Esto también tuvimos que sembrar panes y peces. Tuvimos un equipo de
de restauración, una experiencia. Había una casa de adolescente que se había enfriado, no estaba participando. Fuimos y los visitamos y ya se levantaron nuevamente, entrando en el cuidado de los padres, del adolescente. Esto es algo muy precioso, cuidar de los padres. Y es así, hermano Pedro. Vimos que que los hermanos llegaron del colportaje llenos de alegría, ya preocupados por ninguno estaba preocupado por el almuerzo, ya siendo la 1 de la tarde. Fue una experiencia sobrenatural, muy especial. Ellos se pararon en un parque, en un juego de básquet. Hasta ellos relataron que una persona se paró contra y dijo, no quiero oración. Y otros contrariaron y dijeron, sí, nosotros sí queremos. Y él se tuvo que retirar porque las personas estaban sedientas pidiendo oración, hicieron gritos de guerra. Oh, Señor Jesús, es maravilloso. Lo que el Espíritu da a los hermanos, todas estas experiencias que el Señor confirma a través de la palabra. Entonces, sin hacer colportaje no tenemos cómo experimentar estas cosas. Tenemos que ir a las calles y abordar a las personas para que estas experiencias crezcan en nosotros. Amén. Bueno, yo quise gastar estos minutos preciosos de live para mostrar a los hermanos que esto alegra mucho nuestro corazón y el corazón de Dios. Que esta situación no está aislada solo en la región metropolitana de São Paulo, también en todo el estado de São Paulo y también en todo Brasil. Yo creo que toda América del Sur hay movimientos de este tipo y en toda la tierra yo creo que esto está sucediendo y estamos saliendo, emancipando iglesias. Lo que yo comenté con los hermanos es que vamos a emancipar a las iglesias. Todas las iglesias, aquellas iglesias que viene un año, va otro año y siguen 2 o 3 familias, vamos a emanciparlas. De manera que estas iglesias pequeñas se tornen una fuerza activa para emancipar nuevas ciudades. Yo le dije a Balmón, tenemos que ir a ciudades nuevas. No podemos quedarnos apenas donde ya hay iglesias. Claro, realmente necesitamos hacer con que todas las iglesias tengan su TCI, tengan sus herramientas para predicar el evangelio, para avanzar. Pero necesitamos tomar la tierra para el Señor. Necesitamos ir a nuevos territorios. No estamos satisfechos, estamos contentos solamente, pero no estamos satisfechos. Nosotros queremos que más hermanos y más iglesias se envuelvan en esto, para que todas las iglesias estén envolvidas en este trabajo de TESA con esta herramienta, en esta misión familia, colportaje, CPEV, etcétera, etcétera. Nosotros vamos, porque poco tiempo nos queda para tomar esta tierra para el Señor. Ahora vamos a volver a la palabra. Entonces, yo comencé a mostrar que Jacob en su jornada comenzó su jornada cuando salió de su casa y luego en Génesis 28 el Señor le mostró una visión en medio del sueño, le mostró una escalera puesta en la tierra y que tocaba al cielo, y que cuando él habló, cuando él se despertó, su reacción fue muy extraordinaria. Él dijo así: cuán temible es este lugar, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y inmediatamente hizo algo más sorprendente, que tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hizo de ella una columna. No sé si él realmente entendió, pero creo que la visión que Dios quiso mostrarle era que Dios quiere la edificación de la iglesia, de la casa de Dios. Dios no estaría contento solamente con ganar personas como Jacob, transformarlas, tornarlas maduras y apenas sean individuos maduros aquí en la tierra. No,
Dios no quiere eso. Dios quiere una casa edificada. Por lo tanto, esto suma. Voy a volver a repetir. Esto suma a la experiencia de Abraham y Isaac con relación a Berseba. Berseba significa para nosotros, significa la lucha por el agua viva, por el pozo de agua viva, que tiene agua viva. Nosotros luchamos para que el Señor tenga su voz, su palabra profética en la iglesia. Y la iglesia pueda fluir esta palabra con frescor, con vida, y la iglesia reciba esta palabra, no permitiendo que el enemigo tape este pozo, sino que siempre en la iglesia tengamos este hablar fresco, como agua viva que fluye, y este agua fluye. Este agua realiza la obra de Dios. Y luego, Dios entonces le quiso mostrar en el sueño de Jacob que Dios, a través del fluir del agua viva, que es el fluir de la palabra profética, de lo que el Señor quiere fluir hasta el hombre, lo que Él quiere producir no son individuos maduros. Lo que Él quiere producir es una iglesia edificada, que es Betel. Entonces Jacob, después de este sueño, él pasó 20 años en la casa de Labán. Él fue transformado en su primera etapa con mucha dificultad. Labán era más suplantador y más engañador que Jacob, y él pasó por esta etapa de 20 años sirviendo a Labán, y cuando él salió de la casa de Labán, él tuvo una segunda etapa de transformación, corriendo riesgo de que Labán le hiciese mal, no permitiendo que él y su familia saliese de ahí, y también corrió el riesgo su vida cuando se encontró con Esaú. Y luego él se acomodó viviendo en Siquem, olvidándose de Betel. Entonces Dios levantó una situación dramática en que sus dos hijos mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem y saquearon las casas y tomaron a las mujeres y niños como esclavos, y esto con seguridad traería mucho odio de los pueblos alrededor, y él de nuevo correría riesgo de ser exterminado, él y su familia. Pero como Dios estaba con él, lo guardó, solo que Dios entonces lo hizo recordar y le dijo que salga de Sicom, y le hizo acordar del voto que él hizo en ese sueño en Betel. Entonces él regresó a Betel. Yo quiero mostrarle a los hermanos esta secuencia. Primero, tenemos que luchar para tener continuamente la palabra que fluye, la palabra profética. Nosotros debemos luchar por esto, nunca dejar que la palabra profética sea impedida de fluir. Pero como el objetivo para Dios es obtener casa de Dios, y entonces por eso él fue hasta Betel, y cuando llegó a Betel, él hizo un altar y llamó de él Betel. Esto es un gran cambio en su vida. ¿Por qué? Porque en el sueño de Génesis 28, él solo quería que Dios hiciese algo para él. Si Dios va conmigo en esta jornada, entonces, si Dios me da seguridad en esta jornada, Dios me da pan para comer, me da ropa para vestir y me trae de regreso en paz a la casa de mis padres, entonces Dios será mi Dios. Será mi Dios. Pero después de todo este proceso de transformación que pasó, finalmente él vio que lo que Dios quiere no es meramente que a él como individuo, sino que Dios quiere la edificación de su casa, la casa de Dios. Por eso él ahora ya no es más el Dios de Jacob, ahora es Dios de la 12. Y fue ahí que él recibió otro nombre. Dios cambió su nombre de Jacob para Israel. Cuando hay cambio de nombre, significa
el comienzo del proceso de madurez. Entonces Jacob pasó por el proceso de transformación y llegó a un nivel muy bueno. Por eso usé Romanos capítulo 5 como ejemplo, mostrando que nosotros, para alcanzar la gloria, Dios quiere introducirnos en su gloria, pero para llegar ahí necesitamos de transformación, y la transformación no solo es a través de la palabra, por el lavado de agua de la palabra para producir santificación, sino que santificación necesitamos tribulaciones. Entonces las tribulaciones engendran y producen la perseverancia. Y después que Jacob pasó por tantas tribulaciones y fue transformado, finalmente él se tornó a alguien que tiene perseverancia. Y alguien que tiene perseverancia, Dios puede contar con él y puede edificar su iglesia y puede edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene perseverancia, Dios, yo quiero tornar comprensiva esta palabra para todos nosotros desde los adolescentes y jóvenes. Entonces, yo usé esta ilustración. ¿Qué es el perseverante? Perseverante es no ser como todos nosotros somos inmaduros y que nuestra vida es, y nuestra vida también es así, de altos y bajos. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Y necesito a alguien que me levante al otro día cuando no estoy bien. Entonces, si yo no fuera constante en la vida de iglesia, yo no consigo ser una columna, no ser alguien que carga peso, porque yo hoy cargo y mañana me desmorono. Entonces Dios no tiene cómo edificar la casa de Dios de esa manera. Dios necesita personas que alcancen la perseverancia. Por eso la perseverancia es una gran calidad de un apóstol. Usted puede ver en 2 Corintios, Pablo alcanzó este nivel de perseverancia, y ahí sí nosotros podemos tomar responsabilidades, cargar con ellas y ser columnas en la casa de Dios para cargar y asumir responsabilidades para llevar la obra de Dios adelante. Y luego, enseguida viene la experiencia, y la experiencia ya es el proceso de madurez. Entonces Jacob estaba entrando en un proceso de madurez, y allí fue cuando entonces Dios cambió su nombre. Y ahí enseguida, en el capítulo 35 de Génesis, versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, nuevamente, restaura y recupera aquella bendición que Dios dio al hombre cuando creó al hombre y a la mujer. Y la caída del hombre arruinó todo y el hombre perdió esta bendición. Pero ahora, cuando el Shaddai aparece a Jacob, restaura de nuevo la bendición esta de la fecundidad y la multiplicación. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que Dios pueda tener una nación. Una nación aquí es la nación de Israel, pero no solo una nación, sino conjunto de naciones, multitud de naciones. Entonces, a través que del evangelio se ha predicado a los gentiles, hoy hay muchas naciones que salieron de esta línea de Jacob, que sería la iglesia. Y reyes saldrán de tus lomos. Hoy la iglesia está produciendo vencedores, que Sión es el lugar donde se lucha por el reino, y los vencedores son aquellos que luchan por el reino. Entonces, gracias al Señor, cuando el Shaddai nos aparece, comienza a ser útil en la mano del Señor para la edificación de la casa del Señor. Entonces, ahí sí nosotros entramos en la continuación de José. Entonces, José es la extensión de Jacob. Jacob en su madurez, entonces, él es preparado para reinar. Entonces, nosotros entramos en la historia de José. Ya hablé mucho, voy a dejar que ustedes hablen un poquito. Amén. Usted hizo una retrospectiva de la vida de Jacob en esas 2 primeras etapas.
Jacob es la representación más fiel de cada uno de nosotros, desde nuestra conversión hasta nuestra transformación, hasta alcanzar madurez. Es muy importante esta experiencia de Jacob, comenzando por esta última, en cuanto a que la tribulación produce perseverancia, resiliencia. El Señor no puede estar como un rehén de nuestro buen humor, teniendo disposición o no teniendo disposición, como una madre. Una madre, si está bien, cuida de su hijo, y si no está bien, también cuida de su hijo. Eso es una experiencia que nosotros pasamos y que Jacob también pasó, produce en nosotros la perseverancia, lo cual es una constancia. No es aquella vida de tener altos y bajos, así como el latido cardíaco que late para acá y para allá. Entonces, es bueno tener lecciones de todas estas cosas. También esta cuestión de Jacob en Génesis 28, el sueño que él tuvo. Él hizo ahí, es una visión muy importante. Ahí se ve que Jacob se comprometió con Dios. Sí, siempre y cuando Dios se comprometiera con él. Si el Señor viera mi caminar, me guardara, me diera ropa para vestir, me llevara seguro y me trajera de vuelta, entonces Él será mi Dios. Es nuestra experiencia en el comienzo de la vida de la iglesia. Cuando nos convertimos, tenemos una visión que nos ha gobernado hasta hoy, mas nosotros ni sabíamos que aquella visión era tan grandiosa. Apenas entendíamos la iglesia, las experiencias que estábamos teniendo eran más para nosotros mismos que por la edificación de la casa de Dios. Mas al pasar de los años, la visión se va ampliando, la experiencia se va ampliando y fuimos viendo lo que Dios quiere, no solamente mi Dios, el Dios de Jacob, mas el Dios de Betel, el Dios de su casa. Dios tiene un trabajo para hacer aquí, una obra para edificar, para él poder volver. Entonces, esa experiencia de Jacob durante todos estos años, mostrando que los sufrimientos hacen parte del proceso de transformación de nuestra persona, podemos mirar con otros ojos los sufrimientos y no juzgar y volverlo una injusticia. Es un trabajo. También nos trae la seguridad porque Dios cuidó de Jacob. Pasó por tantas dificultades, corrió riesgo de vida con Labán, después miedo de su hermano. Y usted percibe que Dios estaba cuidando de él. Eso trae seguridad para nosotros, porque nosotros tenemos muchas fallas aún. Tenemos la convicción, si tenemos, así como dijo el hermano Pedro tantas veces, Jacob amaba la primogenitura. Si nosotros amamos lo que Dios ama, entonces Dios va a cuidar de nosotros. Entonces, esta experiencia de Jacob ha sido un encorajamiento para nosotros muy grande. Y tenemos que siempre mostrar estos ríos de agua viva, no dejar que este pozo sea tapado. Este pozo está dentro de nosotros. Esta experiencia que nosotros tuvimos en el CPEP nos desintoxicó, nos destapó este pozo para que las aguas fluyeran como ríos de agua viva. Entonces, esto es muy importante, que estas aguas necesitan estar siempre fluyendo a través de la naciente de agua, siempre fluyendo, fluyendo. Amén. Es una lucha constante porque el enemigo siempre quiere tapar, impedir el suplir de agua viva. Nosotros sabemos que estamos en una lucha constante. Hoy estamos mezclados con las herramientas, así como habló el hermano Balmor. No dejar que nuestro pozo se tape o lo tape. La experiencia de seguir de cerca la palabra, poner todo en práctica. Esto es lo que hace que esta agua brote, fluya nuevamente entre los hermanos. Estar como columna en la casa de Dios. Para eso que Dios nos está transformando. De hecho, necesitamos reconocer que el grito de guerra. Señor Jesús, todos tenemos esta naturaleza. Más gracias a Dios este momento en que estamos viviendo ahora en la iglesia,
Estamos viviendo la realidad de Betel surgir. Todos los hermanos mezclándose en la edificación. Esto es maravilloso. Es una experiencia para los hermanos que batieron la meta siendo 100% un colportor. Muestra que ya ahora somos columna, manteniendo la confianza en la práctica de las herramientas, teniendo experiencias con el Señor, oh Señor Jesús, y esta realidad de Betel en cada abordaje que nosotros hacemos en el colportaje es un altar para que el Dios Todopoderoso pueda aparecernos. Así fue que Jacob llegó a Betel y el Dios de la gloria le apareció, el Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, la práctica de las herramientas es cuando abordamos las personas, cuando nos metemos en la palabra, cuando hacemos el grito de guerra. El Dios Todopoderoso se aparece para nosotros. Ahí la edificación de Betel es un hecho, la multiplicación, porque cuando nos envolvemos en las herramientas, vemos la fertilidad que la palabra trae para toda la iglesia, produciendo frutos para el Señor. Porque estamos en el tiempo de la fructificación. Ahora estamos muy alegres con los resultados que la palabra está trayendo a la iglesia. Oh Señor Jesús. Maravilloso. Ahora llegamos a Génesis 37. Y lo interesante es que el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. Solo que de ahí en adelante, él dice, habla de José. Entonces entendemos que José nada más es que es una extensión de Jacob. Jacob ya había entrado en el proceso de madurez, y en este proceso Dios estaría perfeccionándolo para reinar, para que la suma la administración del gobierno de un país, en este caso Egipto. Esto en tipología nosotros sabemos que es reinar, Cristo reinando sobre toda la tierra. Muy bien. Yo aproveché, aquí dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Yo aproveché como en el mensaje, el número 40, el mensaje 46 era el sueño de José, pero no pude llegar a los sueños. Entonces yo cambié el sueño, cambié el título del mensaje 46 para decir, teniendo José 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. Entonces, es muy interesante que la Biblia mencione esta edad, 17 años. Hoy, nosotros que estamos trabajando con adolescentes, preadolescentes y adolescentes siendo emancipados para hacer el servicio militar, que es el CPEP, comenzamos a percibir la importancia de esta edad. 17 años es una edad en que los jóvenes están en una encrucijada. Él no es más adolescente, está saliendo de la pubertad cuando él era más joven, 12 años, 11 años, 13 años. Él no se preocupaba por nada en relación al futuro, en relación a la familia. Él era tan simple y por eso era que Dios usaba esta etapa de edad para tener tanta energía. ¿Por qué? Porque no tienen preocupaciones con estas cosas. Entonces el corazón está puro, colocado en la palabra de Dios, y Dios puede usar esta generación para engendrar mucha energía de vida. Por ejemplo, de traer otros adolescentes a hacer ven y ve, misiones llenos de energía para atraer personas. Solo que cuando llega a los 17 años de edad, es una encrucijada, y es
un momento que este joven comienza a preocuparse con el futuro. Gracias a Dios que muchos de nuestros adolescentes emancipados, si ellos ya tienen llamamiento para servir al Señor como misioneros, entonces ellos ya están más sosegados. ¿Por qué? Porque ya tienen tranquilidad de tener seguridad de que el Señor los llamó para ser misioneros y trabajadores, colportores en las calles. Entonces, es una preocupación a menos, pero sin embargo hay otra preocupación, que es su familia. Ahí comienzan a pensar en enamorarse y todas esas cosas. Y aunque aconsejamos a que no se preocupen tan temprano con estas cosas, pero a veces es inevitable, si ellos entran en estas circunstancias, es seguir una carrera profesional, estudiando en la facultad para el día de mañana entrar en el mundo corporativo. Estos también merecen un cuidado aún más especial. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas dudas sobre la carrera que seguirán, cuál es la mejor profesión, etcétera, y también la cuestión de su familia. Son las dos preocupaciones que tienen. Y ambas preocupaciones no tienen la madurez necesaria para tomar decisiones. Entonces, en este momento es que necesitamos ayudarlos mucho. Por lo tanto, nosotros aconsejamos que cuando lleguen a los 17 años y termine la enseñanza media, todos los adolescentes emancipados pasen por el CP. Hagan el CP por 6 meses como servicio militar obligatorio en nuestro medio. ¿Por qué? Del reino a toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para que venga el fin. Esta es la mía y la suya, la de todos los hermanos de la sana. Es corporativo, pero él no puede olvidarse que como parte de la iglesia, él tiene esta misión. Por eso, en este momento de SP, si es posible hacer 6 meses de SP y si es posible que hagan 6 meses también de preferencia en el exterior. ¿Por qué? Porque ellos tienen facilidad en tratar con culturas diferentes, idiomas diferentes, facilidad de aprender idiomas. Entonces, eso traerá mucha madurez. Y entonces, después de este año, hasta puede ser 2 años, puede ser para el Señor. Y después de estos 6 meses, 1 año, 2 años, ellos entrarán en la facultad mucho más maduros, mucho más preparados. Y serán como un joven israelita. Y él es un soldado de Israel. Él, aunque sea médico, ingeniero, pero siempre él es uno que lucha por el reino de Israel. Entonces nuestros jóvenes necesitan tener esta convicción. Ellos lucharán siempre por el reino. Aunque vayan a la facultad, varias iglesias tienen esta estructura de casa de capitanes para continuar manteniéndolos y sirviendo a la iglesia con mucho encargo y dándole lugares para que ellos estudien y desenvuelvan su carrera. Entonces, gracias al Señor por este camino. Y es interesante que aquí dice que a los 17 años José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, por ahí yo desenvolví aquello que no me dio tiempo de desenvolver en Lima. Tampoco voy a tener tiempo ahora para hacer esto ahora, aquí. Ayúdenme a completar, pero yo quiero mostrarle a los hermanos, el Señor quiere prepararnos para administrar su negocio. Y para esto, el negocio de Dios es la edificación de la iglesia. Y la iglesia es formada por personas. Entonces nosotros necesitamos, nos debe gustarnos tratar con personas, tratar con vidas. Por eso José, aunque ahora era muy joven, apacentaba las ovejas de su padre. En cuanto Samuel fue a la casa de su papá Jesse para ungir a alguien como rey,
no encontró ninguno de los hermanos de David para ungirlos. Y él no estaba ahí. Él estaba David. Él estaba ahí apacentando los rebaños de su padre. Y esto muestra que Dios, para preparar un rey, un gobernador, para preparar a alguien para reinar, esta persona tiene que tener experiencia en tratar con vidas, apacentar algo vivo y asumir la responsabilidad por una vida. Entonces yo siempre digo esto: usted administrar una cosa muerta, un patrimonio, un bien, es una cosa. Pero administrar y tratar con algo vivo, aunque sea un gato, un perro, un animal, es una vida. Usted tratar con vida no puede tratar sin responsabilidad. Usted tiene que tener responsabilidad para cuidar. Tiene que darle el alimento del todo el día. Tiene que tratar con preparar lugar para que duerma, lugar para que esté cómodo, y cuando está enfermo tiene que llevar al médico, y a veces hay costo en el hospital. Entonces no es fácil tratar con vida. Vida es algo difícil y necesita de responsabilidad, como Balmont dijo. Una madre que tiene un hijo no puede decir: no, hoy voy a amamantarlo porque estoy bien. No, mañana estoy mal, no le voy a amamantar, no voy a cuidar, no lo voy a tocar, no le voy a cambiar los pañales, nada. No se puede. Tiene que tratar con vida. Es importante que nosotros sepamos tener estas experiencias de tratar con vidas. Entonces, en la iglesia, yo he dicho a los hermanos, coordinadores de los CP, del PAC o casas de colportores, casas adolescentes, nosotros tenemos que aprender a tratar con vida. Y también estamos enseñando a estas personas desde una tierna edad a también ellos sean responsables por la vida. Y esto es principalmente responsabilidad de mucho amor, mucho cariño, y saber que cada uno es diferente del otro. Dios nos hizo diferente uno del otro. Entonces nosotros a veces, como uno funciona de una manera, una cosa funciona de una manera con uno, otra manera con otro. Entonces necesitamos depender de la sabiduría de Dios para tratar con cada uno. Gracias al Señor. El Señor nos está preparando para esto. Entonces, vamos a ver aún en los mensajes subsecuentes sobre José siendo preparado para ser un buen administrador de Egipto. Todo esto nos muestra que la primera cosa que nosotros tratamos con personas. En la iglesia nosotros tratamos con personas y tenemos que administrarle a estas personas y hacer gestión con los recursos humanos y amar a las personas. Entonces, yo mostré varios lugares de la Biblia a Pedro hablando sobre apacentar, de que después que él negó 3 veces y él creyó que el Señor ya no más lo usaría para su obra, pero el Señor apenas resucitó, les dijo a los discípulos y a Pedro, llamó. Entonces Pedro fue a Galilea a esperar al Señor, pero no aguantó a esperar, como yo no venía, entonces él resolvió ir a pescar. Entonces 6 discípulos que estaban con él fueron a pescar con él y entonces Jesús apareció. Cuando aparece, ellos no pescaron ni siquiera un pescado. Entonces Jesús ya estaba en la playa, ya con pan y pescado, siendo asado allí, preparando un alimento para ellos. Entonces fue cuando Pedro vino corriendo hasta Jesús y Jesús le preguntó si él amaba más a Dios, a Jesús, que otras estas cosas. Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces 3 veces Jesús le dijo eso y le dijo que apaciente mis corderos, mis ovejas, y pastorea mis ovejas. Esto marcó profundamente a Pedro, mostrándole que nuestro servicio en la iglesia en verdad es apacentar, pastorear, cuidar de vidas, para que cada uno pueda recibir la comida adecuada, cuidado adecuado cuando está enfermo, ser cuidado, y hasta que alcance la madurez. Y al fin, ¿para qué? Para la edificación, para Betel. Y también en Juan capítulo 10 nos muestra que el Señor es el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y el mercenario
el asalariado. Nosotros amamos a los hermanos, no los servimos por un salario. No somos mercenarios ni asalariados. Nosotros, el mercenario, cuando viene un peligro, un asalariado, como en la experiencia de David, viene el oso o el león para arrebatar unos corderos. Y David le sacaba de la boca del león, de la boca del oso. Entonces, el mercenario o el asalariado huiría, pero el buen pastor daría su vida por las ovejas. Y de esta manera es que el Señor quiere que nosotros sirvamos en la iglesia, y al final esto es para la edificación de la casa de Dios. Y como fin vamos a preparar a muchos reyes. Nosotros hoy estamos en una escuela de príncipes. Estamos preparando príncipes para reinar con el Señor. Y reinar es cuidar de vidas. Reinar no es solamente ejercer autoridad. Autoridad es para poder apacentar y cuidar de vidas. Entonces hablé mucho otra vez. Entonces ahora ustedes. Oh Señor Jesús. De hecho, es muy significativo mencionar esta historia de Jacob, igual que la de José. A los 17 años, él apacentaba los rebaños con sus hermanos. Esta edad de 17 años, yo me convertí, vine a la iglesia a los 17 años. 17 años. É uma idade realmente importante, né? Você está saindo da adolescência, já se tornando jovem, você está prestes a ingressar na faculdade. Sale de la adolescencia, ya se vuelve un joven. Vou dizer uma coisa, ingressar na faculdade. Usted ingresa a la universidad y entrar a la universidad sin pasar por el CP. A todos os pais que têm filhos. Todos aconsejamos a los padres de los hijos menores, aún adolescentes, que se programe con sus propios hijos para que al terminar el bachillerato, ellos puedan estar por lo menos un año, 6 meses en el CP, para que su identidad sea reforzada, para que él entienda que verdaderamente es un guerrero y tiene espíritu de misionero, consolidándose en la palabra. Luego puede escoger una profesión en la universidad. Entonces, este espíritu va a permanecer en él como un soldado de Israel. Yo soy un soldado. Yo soy médico, soy ingeniero, mas soy un soldado. Eso es muy importante. Nosotros que somos padres, colocar en nuestra agenda el vacinar seu filho, imunizar ele contra as ideologias das universidades depois, entendeu? Para tener cuidado con las ideologías de las universidades. Ellos no van a perder su identidad, su espíritu de misionero, el apacentamiento también. Yo veo que hoy las casas de adolescentes não são compostas só de filhos nossos, às vezes até a maioria de filhos de outras pessoas. E às vezes nem tanto pessoas que estão reunidas com a gente. Então o Senhor está nos ensinando. A veces no son ni las personas que se están reuniendo con nosotros. Da nossa própria casa, mas os de outras pessoas. No solamente los de nuestra casa, sino otras personas también. Eso es preciso para poder reinar. Porque Dios ama a las personas. Es un prerequisito. Tenemos que reinar con el Señor. Los que queremos reinar con el Señor debemos aprender con el verdadero pastor. El verdadero líder es aquel que cuida y apacienta. Así como David, como el ejemplo que está en la Biblia. Y cuando tenía que enfrentar un gigante, porque cuando él cuidaba las ovejas, él enfrentó muchos peligros y Dios estaba con él. Ya son experiencias. Entonces vale la pena cuidar de las personas. Varios hermanos cuidando bien.
de acuerdo con su individualidad. No es algo en general, es personal para cada uno de los hermanos. Cada uno tiene su forma de ser, su personalidad, su fragilidad, sus debilidades. Debemos conocer las ovejas de nuestro rebaño. Tenemos que apacentar y cuidar a nuestros hermanos. Amém. Esta es una carta de presentación para poder reinar con el Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Realmente hablamos de la cuestión de la edad. No podemos perder el equipo porque es el momento decisivo que con los jóvenes que estamos lidiando es con el llamado que el Señor tiene, muy precioso, muy determinante. El hermano Johnny trajo algunos jóvenes aquí a Guarulhos para venir a hacer el pasaporte de ellos. Una tiene 18, otra tiene 20 años. Aquí ellos se quedaron en la casa de colportores aquí en Guarulhos. Fuimos al CP, al PAC. Estamos haciendo un trabajo. Yo estuve conversando con ellos y yo encontré muy interesante el testimonio de ella. Ella habló que ella ya no se imagina su vida haciendo otra cosa sino el colportaje con 20 años. No se imagina más volviéndose como una empleada del mercado. Señor Jesús, yo hallé esto muy hermoso porque es una convicción real que Dios hizo para ella. Y hay una que es muy fluye mucho en inglés, tiene tiempo estudiando. La mentalidad de esta joven ya es una mentalidad preparada. Estos misioneros que son enviados al exterior pasan dificultades en cuanto al idioma, la alimentación, la cultura. Más, de hecho, ellos se están formando como un ejército de jóvenes santos con gran cuidado para no perder lo que el Señor desea con ellos, consolidarlo. Tenemos que tener mucha atención con estos jóvenes que están en esta edad por sus debilidades, las dificultades, de saber cuál es el llamamiento de ellos. A veces podemos pensar es que perdí un joven para el CP, un joven para ser misionero. No lo pierde. El Señor levantará otro. Así como Josué y Caleb, ellos tienen que creer en la multiplicación, apegado al rebaño, cuidando de las ovejas. En las experiencias de pastoreo es un vínculo muy fuerte como con las personas que estamos cuidando. Para que la obra del Señor se pueda expandir. Esta experiencia de pastorear, yo veo que en el cuidado de cada colportor, en la casa de colportores, donde yo estaba sirviendo, ganamos ser perseverantes y constantes en la casa de Dios. No podemos desistir, no podemos dejar de cuidar como la madre, no importando si estamos bien o mal. Ellos necesitan ser cuidados. Recientemente yo tuve esa experiencia. Un joven con neumonía. Yo estuve cuidándolo todas las mañanas, apacentándolo, cuidándolo con la palabra. No podía salir a las calles, mas cuando pude salir con ellos, estábamos esperando para llegar de las calles para tener comunión de un día difícil. Tenemos que estar dispuestos para sufrir juntos.
Amém. Oh, Para Señor finalizar, Jesús, então, amén. Amén. Para eu quero chamar a atenção finalizar de uma coisa. entonces, quiero llamar la Muitos atención têm para algo. uma ideia errada sobre Muchos tienen una idea reinar, né, equivocada rei. Porque sobre a gente vê reinar, tantos contos, tantas sobre histórias, rey, né, de porque vemos fantasia, de tantos reizinho, cuentos, rei, tantas de historias de príncipe. E fantasía sempre que de você un vê, reycito, de un rey, rei príncipe. sobre o trono, Y siempre que usted com muita ve ese rey autoridade, sobre el e trono, que todos os súditos con têm mucha medo, né, autoridad, se alguém faz alguma y coisa todos errada, los ele manda súbditos matar. le tienen Quer dizer, miedo. Si então alguien hace algo existe equivocado, él manda essa que maten. figura do rei, né? Entonces Exerce existe autoridade, que é, vamos dizer esta assim, figura del que é rey rigoroso, que ejerce una né? autoridad, E essa que es figura riguroso, que provoca medo, né? y Mas esta eu quero figura deixar claro que todo que provoca esse miedo. preparo Pero quiero dejar de en Deus para claro nós reinarmos, que toda esta começando por preparación de apacentar Dios o para que nosotros rebanho, reinemos, cuidar de comenzando por vidas, apacentar el justamente rebaño, para nós cuidar de vidas, entendermos que para Deus es justamente para que nosotros não é entendamos que meramente para exercer Dios autoridade. reinar no es Reinar é meramente para ejercer cuidar autoridad. do povo, Reinar cuidar es das para cuidar pessoas, né? del Isso é pueblo, verdadeiramente cuidar de las reinar, personas. verdadeiramente Esto es governar. verdaderamente Governar é reinar, você verdaderamente cuidar gobernar. das pessoas que Gobernar estão es que usted debaixo do teu cuide a las governo, do teu personas que cuidado. están bajo su Autoridade para gobierno, quê? bajo tu Autoridade cuidado. para você cuidar. ¿Autoridad para Né? qué? Você La precisa autoridad ter para qué es para que autoridade usted para cuide. poder cuidar melhor. Né? Usted necesita Então, la autoridad não é para poder autoridade, cuidar não é para mejor. você ser Entonces, autoritário. Por autoridad isso que no es Pedro, para que muito usted preocupado sea com isso, ele, em 1 Pedro, autoritario. capítulo 5, Por eso yo estoy logo no preocupado. começo, ele fala, Pedro né, se que preocupó mucho y por eso en fala para os Primera de Pedro presbíteros, capítulo líderes da 5, él igreja, ya né, dice y le pastorear o dice a los rebanho de presbíteros, Deus, a los líderes de las né, iglesias, esse rebanho de que Deus que Deus pastoreen el comprou com rebaño seu de sangue de Dios, alto preço, a presentar la grey de Dios não é, que está entre não por nosotros, obrigação, porque não, compró não por porque eu su sangre tenho el que Señor. fazer isso, Esto não, no es mas é por obligación, no es espontaneamente, porque tengo e que hacer ele esto, chamou a porque atenção, no, não tiene que ser está algo espontáneo. senhoreando Él les sobre llamó que eles. no por Não é fuerza, para sino você voluntariamente, meramente no por exercer ganancia, autoridade, ni ser colocar como todo mundo como señor, seus ejerciendo súditos, autoridad como você señorío, manda, eles obedecem. colocarlos como Não é isso, súbditos, isso não é usted manda, ellos governar. obedecen. No, no es así. Governar, Eso irmãos, no es gobernar. El realmente gobernar, cuidar das pessoas que estão hermanos, sob seu cuidado, es né? realmente Então, cuidar de las personas que Davi están bajo su foi cuidado. escolhido por Deus. David Aqui, fue eu escogido gostaria por de, eu não Dios. sei se eu, não me lembro se eu A mí me falei na gustaría, mensagem yo ou no sé esqueci si yo no de sé falar na si mensagem, hablé mas em en el 2 Samuel, mensaje, yo me capítulo olvidé 7, de hablar en este mensaje. ali fala En que segunda de quando o Samuel, rei, capítulo 7, ele já tinha, ahí dice, ahí quando o rei dice Davi, que ele já cuando tinha era construído o rey, seu palácio, cuando ele el já rey estava David morando na sua ya própria había casa, construido su ele palacio se y lembrou él de que o estaba Senhor viviendo en su não propia tem casa, uma él casa. se recordó Então, que el ele Señor se no tenía preocupou casa. em construir uma casa para o Él se Senhor. Isso está em preocupó 2 en Samuel, construir capítulo una casa 7. al Aí Señor. o Senhor, Eso né, está en falou, segunda mas que de casa, Samuel, né, capítulo você vai 7. fazer Y para mim? entonces Né? el Eu nunca, Señor né, le dijo, nunca, ¿qué eu casa não me vas habito a em casa feita de mãos tú me vas a humanas, edificar né? casa a mí? E na Yo verdade, nunca, Deus yo tem essa habito en preocupação, casa hecha não de é uma manos casa humanas. física, Y en verdad, mas a Dios edificação tiene esa da preocupación, igreja, que no es una casa edificação da física, casa de pero Deus. la Deus tem preocupação com edificación de la Betel. iglesia Não é uma es casa su física, objetivo. mas La Davi então pelo edificación menos de se la casa de preocupou Dios. em Por eso tiene como ele tem preocupación um por palácio, Betel, no es tem algo uma casa físico. para morar, Pero e David o por Senhor lo não menos se tem, né? A arca preocupó de Deus en anda, él. Yo tengo perambulando palacio, por tengo aí. casa para vivir, y el Então, Señor no tiene sabe, casa. e El no arca meio de dessa Dios pergunta, anda deambulando por ahí. nesse diálogo de Entonces, Jesus, saben, Senhor, en el em medio de capítulo 7, versículo 7, diz assim de para este Davi: diálogo, em todo lugar em el que Señor, andei com todos os filhos de capítulo Israel, 7, versículo 7, falei le dice a David, acaso alguma y en palavra contra todo cuanto qualquer he das andado suas con tribos, todos los hijos de a quem Israel, mandei ¿he hablado apacentar o yo meu palabra povo de alguna Israel, a dizendo: alguna de por las que tribus de não me Israel, a quien edificares uma haya casa de mandado cedro? E apacentar a nunca mi pedindo uma pueblo casa de de cedro, Israel, assim diz o diciendo, Senhor. ¿por qué Aí no olha o me versículo habéis 8, né? edificado casa de Agora, pois, cedro? assim dirás ao meu Ahora, servo ven Davi: el versículo 8. assim Ahora diz o pues, dirás Senhor así a mi dos siervo, David, exércitos, así ha dicho somente Jehová da de los maior ejércitos.
yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dios escogió a David porque él cuidaba de ovejas. Él fue tomado de el redil, de detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios tenía la seguridad de que él cuidaría muy bien del pueblo de Dios, porque él cuidó bien de las ovejas. Entonces, hermanos, esto es para que entendamos que gobernar o ser presbítero en la iglesia no es un mandón. Manda a todos, todo el mundo le tiene que obedecer. No, mañana reinaremos sobre las naciones. Reinar no es meramente ejercer autoridad y machucar al enemigo, no, ni castigarlo. ¿A quién no obedece? No, es cuidar cómo se cuida la vida. Entonces, hoy nosotros debemos realmente cuidar a las personas que el Señor nos encargó, que es el bien mayor de Dios. Son las personas. Ahí nosotros sabremos que para Dios reinar no es meramente ejercer autoridad, pero es para cuidar. Autoridad es para cuidar de las personas. Bien, yo quería sacar este concepto errado de ser un rey. Un rey es siempre visto como alguien que si usted habla lo contrario a él, él manda a matarlo. No, reinar es cuidar de personas y al fin de cuentas es para la edificación de la casa de Dios. Bueno, Helio, ahora tiene que hablar usted Amém, amém. y después los hermanos van a dar. Amén, amén. Muy rico la live. Pedro deu domingo, né? Que o início da vitória, Recordando la frase que el hermano Pedro dio el domingo. Realmente para quebrar todo El inicio de la victoria se comienza apacentando ovejas. Quebró todo concepto. Lo que el Señor nos está hablando es maravilloso. Es un comienzo de amor en la iglesia, el CP, emancipación de las iglesias. Está aconteciendo en todos los lugares. El fin de semana salimos a todos los lugares y los TCI, todos los hermanos muy alegres, porque este es el año de la fructificación relacionado con las personas. Entonces todas las herramientas se perciben que el movimiento es con personas. Nosotros cuidamos del CP PAC, dándole una jalada de oreja para que aprendamos a cuidar de los hermanos, porque cada persona que está a nuestro lado es un bien mayor para el Señor. Cada quien tiene su característica. Para cuando fuimos al campo, gastamos por lo menos 2 horas con ellos, cuidándolos bien, para contactar a las personas. Tenemos que tener amor para apacentar. Otro consejo también. Ir a la casa del hermano, tomar un café y irse. Usted llevar el TCI para llevar las herramientas, todas las que el Señor nos ha dado, haciendo inmersión, colocándolos en la cámara de energización. Eso es apacentar al hermano, llevando el río de vida. Van a ser muy ayudados realmente. Quedamos muy felices porque son unos buenos momentos. El Señor nos está ayudando. La palabra profética nos está ayudando, nos está ajustando. Necesitamos ser perfeccionados para cuidar de estas personas, con mucho amor, con mucho cuidado, ayudando a los hermanos. Jesús es el Señor, que Dios nos pueda bendecir, bendiciéndonos con un corazón simple, puro, para seguir este camino. Estoy muy feliz con estas palabras. Amén. As últimas palavras de vocês. Vamos lá. Sus últimas palabras, hermanos. Vamos a anexar aquí en cuanto a lo que es pastorear. Nosotros no tenemos entre nosotros un título de pastor, sino que tenemos un espíritu de pastor. Nosotros necesitamos cargar con este peso.
como Pedro habló en 1 Pedro 5, que habla de pastorear el rebaño de Dios, no como dominadores, sino antes siendo un modelo del rebaño. La primera cosa que un pastor necesita es ser modelo del rebaño. Si fuera para ir a la calle a predicar el evangelio, somos los primeros que debemos ir. Para hacer gritos de guerra, tenemos que ser los primeros en hacer esto, inmersión en la palabra. Un hermano que está siempre al frente ayudando a las ovejas y apacentando y cuidando con amor a los hermanos. Sin el espíritu de querer dominar. En el mundo, aquellos que quieren ser los mayores se enseñorean de las personas. Mas el Señor dijo que entre nosotros no es así. Aquel que quisiera ser mayor entre nosotros sea el primero en servir. Y nosotros necesitamos tener este espíritu de siervo, de pastorear y cuidar a los hermanos. Amén. Es esto. Amén. Oh Señor Jesús, nosotros estamos siendo muy ayudados. De hecho, cuando el hermano Pedro habló de que no estamos produciendo flores artificiales, es orgánico. La vida se cuida con vida, la vida en la palabra. Nos aproximamos a estos hechos entre los hermanos, como mencionó él. El Señor cuida en medio de nosotros. No hay cosa mejor que estemos viviendo este año de la fructificación. Ninguna herramienta está aislada. Eso nos trae un desarrollo con todas las edades, cuidando de los hermanos. Los hermanos cuidando de los adolescentes, de los jóvenes. Podemos observar esto, que tenemos hermanos preciosos, con madurez. Esto nos ayuda mucho. Aún yo soy joven, tengo 31 años. Es maravilloso poder apacentar las ovejas del Señor y cuidar de esta vida. Amén, oh Señor Jesús. Amén. Bien, Elio, ¿quién orará por nosotros? Amén. Vamos a pedir por hermano Palmor y recordar Vamos a pedir que el mañana, hermano este fin de semana Elio tenemos conferencia en Ribeirão ore Preto. por nosotros y recordando que mañana vamos a Ribeirão Preto. Vamos a encorajar a los valientes de David. Amén. Señor, oramos a ti, basándonos en tu palabra. Señor Jesús, nos has dado esta agua que fluye, esta agua viva. Oh Señor Jesús, trae este fluido de usted para nosotros, para que nos sustente y nos transforme, preparándonos para ser reyes, transformándonos cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, oramos por este final de semana, específicamente en Ribeirão Preto. Las iglesias que se están saliendo para allá, continúa fluyendo para nosotros, sin ningún impedimento, cuidando de nuestras vidas para poderlos recibir una vez más, para ser encorajados, para poder hacer tu obra. Bendiga a nuestro hermano Pedro. Siga siendo un canal para que pueda comunicarnos todo lo que está en su corazón. Oh Señor Jesús, que recibamos esta palabra creyendo en ella. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Gracias por la participación. Buenas noches. Que el Señor sea con ustedes. Amén. Amén. Gracias. Un abrazo.